Hoy regresamos a nuestro adorado México para hablaros de una de las leyendas más famosas allí, la de la planchada. Escuchad atentos su historia. Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos muy claros. Su gran pasión en la vida era cuidar de los demás. Por eso nadie dudaba que sería una gran enfermera. Y no defraudó. Era profesional y muy atenta. A veces incluso demasiado. Se quedaba trabajando más horas de las necesarias, charlaba largo y tendido con sus pacientes y tenía una inagotable paciencia. Además, destacaba por su elegancia al vestir. Pese a su duro trabajo, siempre estaba perfectamente limpia y planchada. Un día, como es habitual en los hospitales, llegó a donde ella trabajaba un nuevo médico. Nada más verlo, Eulalia se enamoró. A partir de ese momento centró todos sus esfuerzos en conquistarlo. Y no fueron pocos, pues el doctor tenía fama de mujeriego y hablaba con varias mujeres. Ella las habladurías y se esforzó en que él quisiera ser su novio. Y lo consiguió. Al pasar un tiempo, el médico le pidió matrimonio. Pero antes de su boda, debía partir a dar un seminario de 15 días. A la vuelta, sin falta, se casarían. Ella se sentía la mujer más afortunada del mundo. Por fin su amor era plenamente correspondido. A los pocos días de la partida de su amado, un compañero de trabajo se acercó a ella para confesarle algo. Necesitaba decirle que todos sabían que el doctor no iba a dar ningún seminario. En realidad, había renunciado a su cargo. Eulalia se quedó boquiabierta, pero el enfermero todavía tenía más información. El doctor estaba casado con otra mujer y en ese momento disfrutaba de su luna de miel. Todo se hizo más real cuando, pasados los 15 días, el amor de su vida no regresó. Nunca más supo de él, así que ella se sumió en una profunda depresión. Esto cambió su carácter por completo y ya nunca volvió a ser la misma. Estaba siempre de mal humor y trataba con absoluto desprecio a los pacientes. Se convirtió en una mala profesional, hasta el punto de llegar a cometer negligencias médicas. Durante muchos años, los pacientes la temían y sus compañeros no se acercaban a ella. Y un día cayó enferma. Esto le sirvió para darse cuenta de lo mal que se había portado con sus pacientes durante años. Postrada en una cama, sola, se arrepintió de todo el daño que había causado. Y parece que pudo reparar todo este daño, tic-tackers. La leyenda dice que durante la invasión estadounidense en México se habilitaron varios hospitales de campaña. Las condiciones de trabajo eran muy duras y las enfermeras apenas podían descansar. Por eso, a menudo se quedaban dormidas en cualquier rincón. Al despertarse, corrían junto a los enfermos para darle la medicación olvidada o realizarles las curas necesarias. Pero, para su sorpresa, estos informaban de que una enfermera muy bien vestida los había asistido. Cuando preguntaban por la descripción de esa persona, todos coincidían en decir lo mismo. Era rubia, de ojos claros y con la ropa muy planchada. No había nadie de esas características trabajando allí. Así que, con el paso del tiempo y los diferentes testimonios, atribuyeron eso a la planchada. La bautizaron así, precisamente, por el aspecto de su ropa. Las primeras historias salieron del hospital de Juárez, pero más tarde fueron varios los centros médicos que reportaron este tipo de testimonios. Y no solo pacientes, también algún profesional dijo haberla visto salir de alguna habitación. Todos coinciden en que su trato es amable y muy cercano. Todo parece indicar que el fantasma de Eulalia volvió para intentar enmendar sus errores. Estad muy atentos, tic-tackers. ¿Quién sabe si cualquier día de estos os atiende la planchada? Si es así, contádnoslo, por favor. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. John y Candice estaban profundamente enamorados desde la adolescencia. Cuando eran jóvenes, se repetían constantemente lo mucho que se necesitaban y las ganas que tenían de crecer y formar una familia. Unos años después, tras acabar sus estudios y encontrar ambos un trabajo, se fueron a vivir juntos. Sabían desde hacía tiempo cuál era la casa de sus sueños, y aunque su coste era bastante elevado, se podían permitir comprarla gracias a sus salarios. En tan solo unos meses decidieron tener un hijo. El mismo día que el médico les dijo que iba a ser una niña, se fueron de compras y gastaron lo que quedaba de sus ahorros en decorar una de las habitaciones.
Llegaron a casa tarde y muy cansados, por lo que cenaron y se durmieron. Unas horas después, Candice se levantó sudando, presa del pánico. Había tenido una pesadilla en la que se imaginaba su propia muerte el día del parto. John la abrazó, intentando consolarla, pero la sensación había sido tan real que el miedo no se le iba del cuerpo, por lo que tuvo que ir al psicólogo para solucionarlo. Tras unas pocas sesiones, se sacó aquellos pensamientos de la cabeza y su felicidad regresó. Sin embargo, durante las últimas semanas de embarazo, Candy se enfermó. Se sentía cada vez más débil y por muchas pruebas que le hicieron en el hospital, no lograron diagnosticar qué le ocurría. Con el paso del tiempo, acabó siendo hospitalizada. John pasaba las noches después de salir de trabajar sentado junto a ella. Fue testigo de cómo su situación empeoraba. Las pocas veces que ella hablaba, decía que no quería morirse sin ver cómo su hija crecía. Cuando parecía que mejoraba, entró en un profundo coma. Tardó 2 meses en despertar y quedaba muy poco para el parto. Tenía a los enfermeros encima las 24 horas, por si recaía, a pesar de que estaba recuperando su vitalidad. Y de pronto, un día sintió un dolor muy fuerte en el vientre. Iba a dar a luz. No tenía fuerzas ni para gritar del dolor. Pero finalmente se escuchó en la habitación el llanto del bebé. Su hija había nacido perfectamente sana. John, que estaba sujetando la mano de Candice firmemente, notó cómo en ese instante ella perdía las fuerzas. No había lugar a dudas. Estaba muerta. Rápidamente, los enfermeros se llevaron a la cría y lo dejaron a solas para que se despidiera. La niña era preciosa. Tenía los ojos azules de su madre y, a diferencia de los demás recién nacidos, destacaba por su tranquilidad. Estaba siempre sonriendo y cada persona que se le acercaba sentía la necesidad de agarrarle los mofletes. Sin embargo, para John, verla era un tormento. La mirada del bebé le recordaba a Candice y lo mucho que la echaba de menos. No podía evitar pensar en que si no hubiera seguido con el embarazo, su mujer quizás se habría recuperado. Se obsesionó tanto con esta idea que comenzó a brotar un sentimiento de odio en su interior. Pero era su hija, y él era consciente de que a su vez era lo poco que le quedaba de su mujer. Con su cabeza dando 1000 vueltas, solo bastaron unos días para que llegara al borde de la locura. Decidió que Candice iba a ver crecer a la pequeña, de un modo u otro. Por ello, esperó a la noche, se equipó con una máscara y una pala y fue al cementerio. Allí se arrodilló ante la tumba de su amada y, tras pedir perdón a Dios, comenzó a excavar. Tras un buen rato, la pala chocó contra algo duro, la tapa del ataúd. Terminó de quitar la tierra de los alrededores y la destapó. Candice, todavía sin descomponer, se quedó en shock con la visión del cadáver. Estaba completamente pálida, aunque tan bella como la recordaba. Al recuperar el control, recordó lo que iba a hacer. Abrió el pecho de la difunta y extrajo su corazón. Cerró el ataúd con lágrimas en los ojos y volvió a cubrirlo de tierra. Después, con el órgano en una bolsa, corrió hacia el coche y regresó a casa. Allí en la cocina, agarró un cuchillo y abrió uno de los peluches que habían comprado para el nacimiento de la pequeña. Introdujo el corazón en él y cosió el adorable osito para que no se saliera de su interior. Subió a la habitación de su hija, que estaba dormida, y lo colocó junto a su lado, en la cuna. En ese momento, ella se despertó. Su reacción fue agarrar el peluche y abrazarlo. Volvió a dormirse a los pocos segundos. Cuando John iba a irse, comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños. Parecían golpes que cada vez sonaban más fuerte. Al agudizar el oído e intentar descubrir de dónde provenían, se dio cuenta de que salían de dentro del oso. Pensó que era cosa del cansancio, por lo que se fue cerrando la puerta con cuidado para no despertar a la pequeña. Mientras se alejaba, reconoció una voz que se le hacía familiar. Era la de Candice, entonando una nana. Se giró rápidamente y volvió a entrar en la habitación. Lo que vio le dejó aterrado. Su hija estaba entre los brazos de un ser cuyo cuerpo tenía la forma de una mujer, pero estaba hecho de lo que aparentemente eran venas. Reconoció la silueta de Candice y se acercó poco a poco. Por mucho que él le hablaba, ella parecía no escucharle. Cuando estaba próximo a ella, el monstruo emitió un grito con tanta fuerza que tuvo que salir de la habitación corriendo. Entonces, la puerta se cerró de golpe.
y John escuchó un sonido metálico que indicaba que alguien había bloqueado la cerradura desde dentro. Aunque golpeó la puerta con todas sus fuerzas intentando tirarla abajo, tuvo que rendirse al ver que no cedía. Volvió a escuchar la dulce voz de Candice entonando una nana dentro de la habitación. De manera definitiva, creyó que deliraba, y mientras iba camino a su habitación, perdió el conocimiento.